qué calor que hace en esta tarde de sábado haciendo tercera dosis, la dosis justa contra la indiferencia. Uno de los temas de la semana aquí en nuestro país ha sido, sin dudas, la propuesta de reforma laboral que ya se está debatiendo, no solo en el Congreso, sino en todos los ámbitos referidos al laburo. Para hablar de este tema estamos en comunicación telefónica con Martín Casaicelis. Él es abogado. Martín, Gerardo Sosa, Gaby Fernández, El Pela, te saludamos. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo estás, Nico? ¿Todo bien? Todo bien aquí, pasando la tarde y en primera medida agradecerte estos minutos que te tomás para contestarnos. Y más que nada queríamos preguntarte acerca de, bueno, la nueva reforma que se está discutiendo ya en diferentes ámbitos, pero lo que más nos preocupa en este sentido es la contradicción, por ejemplo, con el artículo 14 bis de la Constitución. Se habla, por ejemplo, de banco de horas, de vacaciones fraccionadas, y uno se pone a ver las propuestas que tiene esta nueva normativa que se quiere plantear, y es como que van en contraposición a lo que, digamos, dicta la Carta Magna. ¿Vos cómo lo estás viendo a esto? Bueno, en primer lugar les agradezco la invitación. Me parece sumamente importante que se estén hablando estos temas porque obviamente hacen no solo al futuro de los trabajadores, sino también al futuro de todos y todas, porque en definitiva, cuando se ve afectado el trabajo, se ve afectada la dignidad y se ve afectado con ello cualquier otro tipo de derecho relacionado a cualquier persona, no solamente al que ocasionalmente esté eh, siendo afectado por una reforma. Hmm. Con lo cual, en este impulso, ¿no?, de la mirada individualista que se, están proponiendo, se está proponiendo estos últimos años, creo que es un buen momento con una propuesta como esta. Hubo varias igual, pero bueno, intentemos ahora con esta de volver a concebir a nuestra sociedad como un todo, ¿no? Ujú. Y en este sentido es realmente preocupante lo que se plantea, y esto como vos muy bien decís, choca de frente, para decirlo en términos bien simples, con nuestra Constitución Nacional, pero no solo con nuestra Constitución Nacional, que establece derechos para los trabajadores y además derechos para todos los habitantes que están vinculados también con el trabajo Ujú. y que están enmarcados en una protección internacional de los derechos humanos que desde 1994 goza de jerarquía constitucional a través de los tratados internacionales, Ujú. Sí, eh, con organizaciones internacionales también como la OIT. sí. Entonces, tal como vos decís, va a contramano completamente de estos derechos reconocidos en la Constitución e implica un retroceso tremendo, obviamente, en materia laboral. Sí, por ejemplo, uno lee el artículo 14 bis y trata de más o menos emparentar con la nueva propuesta. Y bueno, acá un vuelo de pájaro, digamos, un vuelo así a grandes rasgos, ya tenemos que hablar del tema de la jornada, de la duración de la jornada, lo que establece el artículo 14 bis, por ejemplo, que es la jornada limitada, descanso y vacaciones pagas, que se contradice con la cuestión de este banco de horas, ¿no?, que se quiere o se plantea en esta nueva normativa, con las vacaciones fraccionadas también. Digo, pienso como para ver quién de esta manera puede oponerle alguna resistencia a esto que se quiere plantear. Bueno, tocas dos temas centrales que deben analizarse a la luz de los argumentos que establece el Poder Ejecutivo en la elevación del proyecto de ley. ¿Sabes cuál es la palabra que más se repite a lo largo del mensaje del Poder Ejecutivo? Distorsión. Sí. Porque para el Poder Ejecutivo, los derechos de los trabajadores son una distorsión de la producción, una distorsión de la actividad productiva. Hablan concretamente de reducir la litigiosidad, como si reclamar por los derechos cuando cesa una relación laboral fuera algo que no correspondiera, Mm. e incluso de no encarecer la actividad productiva, o sea, de abaratarla. Entonces, en ese marco, como vos bien decís,
Esto que en principio parece, si uno no lo analiza profundamente, algo razonable, porque dice, bueno, si hoy trabajé 10 horas y mañana trabajo 6, en definitiva estamos en la misma, digamos, lo mismo que venía trabajando, pero esto implica justamente la falta de respeto a nuestra Constitución, en tanto no hay una previsibilidad respecto de la jornada laboral, lo Sí, que redunda en que vos no vas a poder tener otro trabajo, no vas a poder estudiar porque no vas a saber qué día vas a tener que trabajar 12 horas, aunque tengas el día libre 3 días después. Entonces no puedes tener actividades de esparcimiento, no puedes disfrutar de tu familia. En definitiva, sos una suerte de esclavo legalizado, ¿no? Que vas a tener que cumplir con las necesidades productivas. Y además te implica también una merma en los saberes, porque esas horas extras que antes cobrabas, ahora como vos quedás sujeto a la exclusiva necesidad del empleador, entonces obviamente van a buscar la forma para ir compensándolo y no pagarte ninguna hora extra. Con lo cual, este banco de horas implica, en términos claros y concretos, una reducción de los saberes, sin lugar a dudas. sí, Y en segundo lugar, respecto de las vacaciones, sí, ahora obviamente van a plantearlo también en la misma línea, así lo representa el proyecto, donde se permiten el fraccionamiento en tramos no inferiores a 7 días, pero fíjense el agregado, ¿no? Utilizando una estrategia argumental muy común, bueno, tampoco podemos pedir demasiado, ¿no? Es un proyecto que desde el punto de vista de la forma de redacción no es de los mejores que hemos visto en la historia del derecho en nuestro país. sí. Pero fíjense, dice, al menos una vez cada 3 años tiene que ser en la temporada de verano. Ese al menos, como queriendo decirte, te aseguramos que vas a tener una jornada perdón, unas vacaciones en época de verano, en realidad te está diciendo lo contrario, te está diciendo, te lo tenemos que dar solamente una vez cada 3 años, con lo Claro. cual también implica una reducción de derechos. Sí, y también en este sentido referirnos a lo que son los convenios colectivos actuales, ¿no? Cómo se Sí, negocian y lo que se plantea en esta normativa, digamos, tentativa, que es la negociación por empresa y no por actividad, ¿no? Cómo esto también puede perjudicar a la organización sindical, que es uno de los derechos que está consagrados también en la Constitución. claro, exactamente. Sobre este tema hay varios puntos importantes. Mm. El primero de ellos es esto que vos muy bien decís, que claramente se representa en una frase que todos conocemos, de la unión hace la fuerza, ¿no? Sí, Si entre más cantidad de personas negociamos algo, lógicamente estamos en mejor situación para lograr el objetivo. Tenemos que tener en cuenta que, aunque parezca una verdad de perogrullo, hay que decirlo, hay una evidente desproporción en la igualdad, en los derechos, en las posibilidades que tiene un empleador con un empleado que necesita de ese sueldo para vivir. sí, Partiendo de esto, si hoy cuesta mucho negociar de manera integral y por actividad un convenio colectivo de trabajo, imagínense lo que va a hacer cuando tenga que negociarse por empresa. sí, Entonces, bueno, lógicamente va a implicar una reducción de derechos, pero a esto se le agrega un problema mayor, que es que se termina con la ultraactividad de los convenios que están vigentes. ¿Qué significa esto? Ultraactividad significa que si vos celebraste un convenio que tenía un periodo de 1 año de vigencia y el día 366 no hay un convenio nuevo, hasta que no haya uno nuevo, va a seguir rigiendo el que venció el último día de ese año que tenía de vigencia. Con lo cual, vos hoy, en la realidad de hoy, normativa, tenés una situación de ultraactividad, es decir, sigue rigiendo hasta tanto se firme un nuevo convenio. ¿Esto qué establece? Bueno, claramente obliga y presiona para, en todo caso, hacer un convenio nuevo rápido y que no te siga rigiendo lo anterior, pero mientras sí, tanto tenés una cobertura. Con este proyecto, el día 366 quedás con la base normativa que siempre es inferior a lo que dice el convenio. ujú, Con lo cual, ¿qué interés podrían tener las empresas de negociar un convenio colectivo si saben que se cayó el que estaba vigente y que si no se firma uno nuevo, no hay mayores derechos que los mínimos que establece la normativa? sí. Entonces, esto también es complejo y también implica una reducción de los derechos.
Sí. Les comentamos a los oyentes que estamos charlando con Martín Casaicelis. Él es abogado del estudio Casaicelis. ¿Vos querías preguntar algo? Sí, ¿qué tal, Martín? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien, te quería hacer una consulta en relación, si tenés idea, no tampoco te quiero tirar un muerto, digamos, ¿cómo me quedaba pensando en esto de la primera parte que hablaban del tema del banco de horas, el tema de las vacaciones, de la flexibilización, entre comillas, de eso? Internacionalmente, ¿tenés idea cómo funciona? Digamos, en Bueno, general en los diferentes países. Bueno, tenés países con diferentes tipos de normativa. Los países que son respetuosos de los derechos internacionales, de los derechos humanos, de las previsiones de la Organización Internacional del Trabajo, este tipo de planteos ni siquiera existen, porque lógicamente van a contramano de los derechos de los empleados. Mm, Ahora, bueno, por supuesto que en los países que atraviesan mayores crisis, son esos países donde suelen aparecer estas soluciones mágicas haciéndole creer a la gente que el problema es entre trabajadores y no con quienes administran los recursos, quienes los distribuyen de manera más o menos equitativa. En el mundo normalmente las horas extras es algo que no está en discusión, que se paga sin ningún tipo de problema, porque justamente la clave de la hora extra es que hay una necesidad del empleador, no hay una necesidad del empleado. Obviamente, el empleado tiene necesidad de poder cobrar más de lo que cobra y por eso tiene que hacerlo, pero no se lo ve como un derecho del trabajador exclusivamente, se lo ve como un derecho del trabajador, pero basado en una necesidad de la empresa. Bueno, puedes ir a tu empleador y decirle, quiero hacer 20 horas extras. O sea, si no, no hace falta. Y si no hace falta, no las haces. No es que te va a regalar 20 horas para que estés leyendo el diario. Entonces, en este esquema, como esto debe plantearse desde ambos lugares, como suele pasar en los países del mundo medianamente respetuosos de los derechos, esto también debe analizarse justamente desde la óptica del empleado, que viene además con un ingreso, no digo asegurado porque no es la palabra, pero con un ingreso normal y habitual, que de repente con una reforma como esta va a implicar una reducción en sus saberes. Lógicamente nadie pretende que haya horas extras cuando no corresponde que haya, pero una empresa que trabaja en el área del turismo, sabemos cuáles son los momentos en los que hay más necesidad de horas extras sí, y cuáles no. claramente. En cambio, esquema no va a haber horas extras. Sí. Ahí también hay otra cuestión, Martín, que nosotros hemos charlado en algún momento, y es que es tal vez necesario una reforma laboral, ¿no? Cambios en la normativa del laburo, sobre todo con la aparición de las nuevas tecnologías y también nuevos sujetos laborales, como por ejemplo los trabajadores de aplicaciones, ¿no? Eh, para eso también hay un retroceso. ¿Cómo lo estás viendo vos? Bueno, mira, en este caso, de alguna manera el proyecto busca blanquear ese vínculo laboral entre las plataformas como Uber, Rappi y quienes son, entre comillas, prestadores independientes. Sí. Es decir, permite la posibilidad, el proyecto, de que puedan trabajar en los horarios que deseen, conforme se organicen, pero no obliga a la empresa, y acá es una cuestión que tiene que ver con las obligaciones, con los deberes del empleador, no obliga a la empresa a proveer elementos de seguridad, por ejemplo. Sí. O no hay ningún tipo de cargo relacionado con el mantenimiento del vehículo, ni tampoco que paguen en caso de accidentes. Entonces, sí hay un blanqueamiento de la actividad, pero en las peores condiciones que se pueda prever. Entonces, esto tenemos que verlo a su vez, esto es muy importante y no se habla en los medios de comunicación de esto, tenemos que ver también que hay una cuestión sumamente importante, que en la actualidad, cuando se da una prestación de servicio, la ley presume, hay una presunción Sí. de que existe relación de trabajo. Es decir, si vos sos monotributista, suponete, para un empleador, porque te hizo hacer el monotributo y en realidad no te puso en blanco como correspondía. Sí. Si vos vas a juicio el día de mañana porque te echa, ese tiempo hay una presunción
que hace que los jueces deban considerarlo, salvo por el contrario, que vos fuiste en realidad empleado bajo relación de dependencia. Se modifica en este aspecto la ley y ahora esa presunción no existe más. Entonces, si vos unís la precarización laboral con el blanqueamiento de esta actividad que casi transforma en un esclavo legal a quien hoy está llevando adelante esta actividad, termina concluyendo en que es un desastre, digamos, que va a haber millones de problemas y va a haber más reclamos que antes, con lo cual, lejos de reducir la litigiosidad como quieren, la va a incrementar. Y te doy un dato más. Sí. No solo no les deben proveer elementos de seguridad a ellos, se modifica también un artículo de la ley donde establece que voluntariamente la empresa le va a dar el uniforme a sus empleados. Esto se traduce que si no le da la ropa de trabajo, la van a tener que adquirir los propios empleados. Esto es una barbaridad porque si una empresa tiene previsto un determinado uniforme o una determinada ropa de trabajo, ¿cómo va a ser el empleado el que la provea? ¿Cómo va a ser el empleado el que la pague? el que el que haga la confección, ¿no? De la ropa por supuesto, las condiciones que tiene que tener esa ropa de protección y demás, ¿no? Es una locura. Además, Gerardo, les digo una cosa más que es súper importante y que se vincula con esto. Hoy el gran problema que tenemos en la Argentina, no lo decimos nosotros, no lo digo yo, lo dice el propio texto que envía el Poder Ejecutivo, es el trabajo en negro. Sí. ¿Sí? Una de las pruebas fundamentales para cuando uno va a un juicio a reclamar por los derechos de un trabajador que estuvo en negro es los libros especiales donde deben estar los datos de los empleados. Por ende, Sí. si vos acreditas la relación laboral y el empleador en los libros no te tiene anotado, bueno, claramente es prácticamente una confesión, por decirlo en términos simples, Sí. porque no te inscribió en ese libro. Bueno, ahora, en virtud de querer de alguna manera hacer más simple el registro de los empleados, se elimina esa obligación de llevar libros. Y lo que dicen es, va a alcanzar con que se registren en ARCA. Entonces vos en realidad lo que estás haciendo no es simplificar el registro, te estás eliminando un medio de prueba al futuro trabajador que va a demandar a su empleador porque lo tuvo en negro. Y esto no es una acción aislada, esto es una más de diversas acciones que se vienen observando. Sí. Con el DNU, El famoso de 7025, sí. sí, ahí se eliminaron todas las multas para cuando un empleador tiene a sus empleados en negro. Primer paso que se dio. ¿Qué Sí. es lo que pasó en ese momento? Todos los que protegemos y vamos a la justicia ayudando a los empleados, empezamos a plantear que entonces, si no hay más un régimen especial, además de plantear la inconstitucionalidad, dijimos, bueno, hay daños y perjuicios por el régimen legal en materia civil. Bueno, ahora en este proyecto también se suprime, expresamente se establece la prohibición de reclamar indemnizaciones en materia de daños y perjuicios por las normas del Código Civil, con lo cual te sacaron las multas y ahora como la justicia lo resolvió, entre comillas, pagando daños y perjuicios, ahora también te prohíben que sea indemnizado con daños y perjuicios. Sí. Y para rematarla, con esto cierro, perdón que me extiendo en esto, No, no, pero es no, súper no. importante. Con esto cierro, está previsto también un régimen por el cual se van a hacer aportes a un fondo que es el que después le va a pagar al empleado el día que sea despedido. Ahora, fíjense un detalle. Ese fondo no va a pagarle a empleados que estuvieron en negro. Claro. Entonces, y no es embargable. Entonces, Sí. el empleado que estuvo en negro no tiene más multas, no puede reclamar los daños y perjuicios. Cuando reclama indemnización, se redujeron también los rubros, con lo cual no va a poder reclamar todo lo que reclama ahora y además no va a poder embargar a la empresa para que le pague efectivamente. Entonces, Sí. estamos haciendo que tengan más ganas de contratar gente en negro y no en blanco. Sí, es claro, un incentivo al trabajo negro. Me quedo con este término que dejaste, Martín, que es el de legalizar la esclavitud laboral. Y que me parece una barbaridad. Digo, ahora que te escuchamos a vos, digamos, hablar por ahí un poco más en fino de esta cuestión que se vino barajando todos estos días, la verdad es que pensar en los que se van a incorporar al mercado laboral en el futuro, lo van a hacer en unas condiciones casi del siglo XIX, podríamos decir.
Totalmente, totalmente, porque además si vos vas a las remuneraciones, hay también mensajes que dicen una cosa, pero que en realidad plantean otra. Te dicen alegremente que ya no se van a admitir más pagos en efectivo o con cheques. Ahora, todo tiene que ser a través de una cuenta bancaria. Sí, Perfecto, uno dice, qué bueno que se blanquee eso. Pero al mismo tiempo que te dicen que se va a poder pagar en especie, brindando un lugar para vivir o con alimentos. Hasta ahora solo el 20% del sueldo se podía pagar con eso. Ahora no, no va a haber más límites. Con lo cual, en este esquema que vos planteás, un poco mencionando lo que yo decía antes respecto de la esclavitud, bueno, si sí, eso no implica una situación de esclavitud, es casi volver al siglo XIX, donde te doy la casa, te doy la comida y vos trabajás para mí, y de ahí en más sos mi esclavo. Y claro. esto además, Gerardo, para los que trabajan en blanco incluso, este fondo fantasma que están queriendo inventar para después a la gente poder pagarle con ese fondo, ¿sabes cómo va a terminar? Va a terminar como en su momento fueron las jubilaciones privadas, Sí, como fue todo el sistema que en su momento hubo, porque autorizan a inversiones en la bolsa, autorizan a hacer fideicomisos, fondos comunes de inversión, y si lo que invierten lo invierten mal, después no va a haber plata para pagarle a los empleados. sí, Entonces va a terminar fracasando y va a tener que salir nuevamente el Estado, como pasó con las ART, como pasó con, bueno, toda la historia que ya conocemos, sí. de los 90 y años subsiguientes, va a tener que salir el Estado teniendo que finalmente pagar las indemnizaciones. Y ahí vamos a volver a demonizar al Estado porque paga cosas que no tiene que pagar. Pero la pregunta es qué pasó antes. Sí, Martín, la última por mi parte. Así resumir un poco el impacto en la parte sindical, ¿no? Porque creo que una de las cosas que también intenta es bajar el tema del peso específico de los Sí. sindicatos. Sí, bueno, hay un nuevo golpe eh, clarísimo a la organización sindical. Se prevé en el proyecto de ley que se establezcan como infracciones, como faltas muy graves, cuestiones vinculadas con los derechos eh, sindicales, con los derechos gremiales, es decir, bloquear o tomar un establecimiento, obstruir el ingreso o el egreso, que no es que los empleadores lo hacen cuando tienen ganas porque no tienen nada mejor que hacer. Lo hacen cuando están frente a una situación en la que no tuvieron respuesta de otra manera. Y no es algo que lo veamos todos los días, sino si nos remontamos a las 125 en su momento, la mayor obstrucción a la producción en su momento del campo no fue por los empleados, sino que fue por los propios empresarios. Entonces, sí. estas herramientas, que son realmente importantes para el empleado, están evidentemente siendo atacadas con el proyecto. Las asambleas, los congresos que convoquen representantes sindicales van a tener que ser autorizados por el empleador. Es una cosa de locos. O sea, el empleador que no está cumpliendo con tus derechos te va a tener que autorizar qué día, a qué hora, en qué lugar y por cuánto tiempo vas a poder hacer una asamblea. Una cosa que no tiene sentido y además violando el derecho a huelga porque te van a descontar los días de salario durante el tiempo que dure esa asamblea. Entonces, bueno, evidentemente, si esto no es un ataque a los derechos sindicales y a la organización sindical en su conjunto, realmente no entiendo qué sería. Sí, hay que esperar a ver las reacciones, ¿no? De los diferentes nucleamientos sindicales. Digo, la CGT ya se pronunció que se va a movilizar el 18 de mayo, perdón, el 18 de diciembre, ahora la próxima semana, Plaza de Mayo, y también, bueno, otros colectivos sindicales. Esperemos que, bueno, de una vez por todas se entienda la gravedad de lo que se quiere poner como ley y en definitiva, si hay una reforma, que sea una reforma de carácter progresivo y no esta que está solo centrada en quitarle lo ya conquistado a los trabajadores, ¿no? Sí, respecto de lo que decís, hay algo fundamental que debemos tener en cuenta, y que no hacerlo implica responsabilidad internacional. Digo, tanto que les preocupa a muchos sectores políticos la responsabilidad internacional, por ejemplo, derivada de la cuestión de YPF,
que tengan presente también que existe un principio en materia internacional que es de la progresividad de los derechos humanos. Dentro de eso, de la progresividad de los derechos laborales. No se puede retroceder en los derechos conquistados, porque tenemos compromisos asumidos internacionalmente con jerarquía constitucional respaldándolos, con tratados con jerarquía constitucional respaldándolos, y que no solo están siendo violados ya actualmente con programas vinculados con la discapacidad, con diferencias que se hacen con las mujeres, o con esta negación de lo que ocurre con las mujeres y con las minorías sexuales, como las personas trans y demás, con lo cual lo hemos ya vivido todo este tiempo, sino que ahora se redobla la apuesta con esto. Y esto puede generar responsabilidad internacional. Y cuando se condena a la Argentina por responsabilidad internacional, lo pagamos todos y todas, los que estuvimos en ese colectivo afectado y los que no estuvimos también. Sí, qué bueno que sumes esto, ¿no? La responsabilidad internacional. Yo, digo, el marco normativo internacional también en el cual Argentina ha adherido a lo largo de los años, porque en todas las intervenciones que uno ha visto en los diferentes medios, esto no se ha mencionado. Y es un elemento también sumamente potente para ponerlo como discusión. Martín, por supuesto te agradecemos la comunicación No, telefónica y los conceptos también. Y bueno, será hasta cualquier momento. No, por favor, a ustedes les agradezco por el contacto y bueno, espero haber sido de utilidad y quedo a disposición para lo que necesiten. Por supuesto que lo ha sido. Te mandamos un gran abrazo.